Buenas noches, hermanos. Qué privilegio poder compartir nuevamente la palabra. Vamos a el libro de Gálatas, ahí vamos a tener la lectura en esta noche. En esta serie que hemos titulado Buenas Preguntas, el título del mensaje y la pregunta en esta noche ¿es el Espíritu Santo nuestro guía? En esta noche nosotros vamos a preguntarnos y a través de la Escritura, a través del libro de Gálatas, carta que escribió el apóstol Pablo, vamos a poder entender y va a ser el Espíritu Santo quien nos va a ayudar a entender. Va a ser el Espíritu Santo quien nos va a enseñar y nos va a guiar en esta noche. Antes de leer y antes de empezar, vamos a tener un tiempo de oración y vamos a pedirle a nuestro Señor que nos guíe. Oramos. Padre que estás en los cielos, Señor, cuántas gracias te damos en esta noche por venir aquí a tu casa. Señor, estamos delante de tu palabra, de tu presencia, y pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos esté guiando en esta noche, que podamos salir desafiados, entendiendo, Señor, que eres tú, Señor, viviendo en nosotros por tu Espíritu. Te ruego, Señor, que podamos entender y ver, Señor, cómo tu Espíritu nos puede guiar, cómo tu Espíritu nos puede sustentar y enseñar. Te ruego, Señor, poder estar atentos en esta noche a tu palabra y que esta información, Señor, baje a nuestro corazón para poder llevarla a la práctica, Señor. Esta es nuestra oración en esta noche. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bien, vamos a leer en Gálatas capítulo 5, y yo voy a leer de mi celular, porque es una versión NTV. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Dice la Nueva Traducción Viviente: por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. En esta noche vamos a contestar la pregunta: ¿es el Espíritu Santo nuestra guía? Viendo un poco la carta de Gálatas, es el apóstol Pablo quien escribe. Posiblemente haya sido la primera carta del apóstol Pablo en el año 50 aproximadamente. Y le escribe a los hermanos de Galacia porque estaba preocupado porque se habían introducido en esa iglesia judaizantes, que eran personas que querían agregarle a la salvación por fe, la cual predicaba Pablo, añadirle obras, añadirle la ley que en ese tiempo estaba, que tenían los judíos. Y la carta trata también cómo el Espíritu Santo que mora en nosotros puede hacer batalla contra nuestra naturaleza pecaminosa. Cuando la palabra carne se nombra aquí en Gálatas, se refiere a nuestros malos pensamientos, a nuestras malas actitudes, a nuestro corazón inclinado hacia el mal. Dice otra traducción de un teólogo: digo pues, andad continuamente por medio del Espíritu y no cumpliréis los deseos de la carne. Ahora, ¿qué es lo que impulsa la acción del Espíritu Santo? No es ninguna obra humana. Nosotros no podemos guiarnos. Es el Espíritu Santo quien produce los frutos en nuestro corazón. Es el Espíritu Santo, una vez que nosotros hemos creído, aquella persona de la Trinidad que nos ha sellado con su Espíritu, nos ha bautizado con su Espíritu. El Espíritu Santo en sus ministerios es aquella persona que nos enseña, que nos redarguye, es aquella persona que nos convence de pecado. El Espíritu Santo es Dios en nuestra vida, es la persona de Dios en nuestro corazón. Y la pregunta en esta noche es cómo el Espíritu Santo puede guiar nuestra vida. Y vamos a ver 3 pilares por las cuales el Espíritu Santo puede guiarnos. La primera, Gálatas capítulo 1, versículo 17. La primera es la comunión. Pablo empieza a escribir Gálatas, empieza a dar también
las evidencias de que él era un apóstol de Jesucristo. Dice el versículo 16, vamos a leer desde el 15, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne ni sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Aquí Pablo dice, yo soy apóstol. A mí no me ha encomendado ninguno de los apóstoles que eran los que estaban con el Señor Jesús, refiriéndose a Pedro, a Juan y a Jacobo. Pablo da la evidencia aquí, dice, yo no consulté a sangre ni a carne. El Señor me ha encomendado para ser apóstol. Y hay una palabra muy clave aquí, dice, antes que yo, esta palabra, sino que fui a Arabia. Pablo se había convertido y el Señor lo envió a Arabia. Vamos a ver un detalle, acompáñenme al libro de Hechos, capítulo 9. Si bien el capítulo de Hechos no nombra Arabia, Hechos capítulo 9, versículo 22. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pasado muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarles. Esa palabra, pasados muchos días, es el equivalente a los 3 años que Pablo ha estado en Arabia. El Señor lo había mandado a Arabia a Pablo antes de que él comience su ministerio. Lo había apartado al Señor. Por eso la clave para que nosotros podamos, para que el Espíritu Santo sea nuestra guía, es la comunión con el Señor. El Señor lo había enviado a Pablo al desierto de Arabia para que él pueda estar meditando en el Señor. Es ahí a donde el Señor ha trabajado. Es ahí a donde nosotros debemos hacer comunión con Dios, pasar tiempo en oración con Dios, a levantarnos, a arrodillarnos ante Dios y decirle, Señor, háblame al corazón, por medio de la palabra también. Había pasado tiempo de apartamiento y meditación. Dice, es la comunión con Dios en que aprendemos a obedecer a Dios y batallar con los deseos de la carne. Si nosotros vamos al versículo del capítulo 5, vamos a ver el fruto de la carne, el fruto de nuestras malas concupiscencias. ¿Y cómo es que la comunión con Dios va a producir que nosotros batallemos con esos frutos? Dice el versículo 5, 19, y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Aquí la palabra fornicación es la palabra que todos conocemos por porneia. Y yo estoy convencido de que en esta época la pornografía está haciendo estrago entre los jóvenes. Aquí la palabra impureza hace referencia a la pus de una herida infectada. Las impurezas es lo que hace que una persona no está en condiciones de acercarse a Dios, la contaminación de la vida con cosas que nos separan de Dios. Este es el tiempo de la sensualidad. Este es el tiempo en donde los jóvenes están más propensos a caer en esos frutos de la carne.
Por eso Pablo lo nombra primeramente. Nombra el adulterio en cuanto a los matrimonios, fornicación, que es toda relación ilícita. Pero también nombra inmundicia, lascivia, que la lascivia dice que es la disposición para cualquier placer. La persona que la practica no tiene freno, es como algo desenfrenado. La persona que está tan avanzada en el deseo que deja de importarle lo que los demás piensen. El Señor quiere cuidarnos a nosotros. Y muchas veces ingerimos cosas que nos hacen mal. El médico nos da una dieta y no la seguimos. Consumimos muchas cosas con azúcar que nos suben el azúcar. No nos cuidamos de la presión. No practicamos ejercicio. El Espíritu Santo mora en nosotros. Dice que nuestro cuerpo es morada del Espíritu Santo, por tanto, es el deber del cristiano cuidar su cuerpo. Y aquí ya está hablando de un desenfreno. Muchas veces nos encontramos desenfrenados en cuanto a la comida. Comemos de más, después no podemos dormir. O dormimos de más. A mí me pasa así, cuando yo como de noche, al otro día difícilmente me despierto. No sé si a alguno más le pasa así. Pero también da otros, dice, idolatría es el pecado en que las cosas materiales han desplazado a Dios y tomándole su lugar. Y muchas veces andamos tras cosas materiales y nos olvidamos de lo más importante, que es la comunión con Dios. La comunión con Dios es aquella virtud que va a dar batalla a lo carnal. ¿Cómo nosotros podemos ser guiados por el Espíritu Santo? Lo primero que tenemos que hacer, entrar en comunión con Dios. Lo primero. Lo segundo, el compañerismo. Vamos a Gálatas capítulo 2, versículo 9. Gálatas capítulo 2, versículo 9. Aquí Pablo va a visitar al apóstol Pedro y dice, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan. ¿Por qué nombra a Jacobo primero y no a Pedro? Porque Jacobo era el principal en la iglesia de Jerusalén, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra de señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión, ellos a los judíos. A eso se le llamaba circuncisión. Y el segundo pilar para que el Espíritu nos guíe es el compañerismo, es la comunión unos con otros. La palabra ahí en el griego es koinonia, es una sociedad, es estar al lado, es asociarse con los hermanos. Si hay algo que me ha ayudado a mí en los primeros años de creyente, yo creo que a todos, es la amistad con los hermanos. Porque cuando yo iba allá para el barrio, ahí estaban todos mis amigos que estaban en cualquiera. Pero venía y los visitaba el CB allá en la Libertad cuando se ha abierto. Y había personas que me decían en un día sábado, vamos a hacer una pizza, vamos a ver una película. Me acuerdo, íbamos para la casa de la Gaby Navarro allá, en el Guaycondo, me acuerdo las primeras veces. Nos ayuda. El compañerismo sin duda nos ayuda. Tener comunión, dice el compañerismo, que en el compañerismo aprendemos a tener el carácter de Cristo y a batallar con las obras de la carne. Fíjese lo que dice, siguiendo en el versículo 5, capítulo 5, perdón, tocando lo que es las obras de la carne, el fruto de la carne, las obras de la carne, perdón, dice
Versículo 20, idolatría, hechicerías, enemistades. Esa palabra enemistades dice, la idea es de la de una persona que está plenamente, aquella persona que es hostil con los semejantes. Nosotros no podemos ser hostiles con los hermanos. Después dice, pleitos, da la idea de peleas y riñas, celos, el deseo de tener lo que otro tiene, es un deseo malo que no nos corresponde como cristianos. Después dice iras. La ira es aquella cosa explosiva que se manifiesta en nosotros, pero que dura poco. Es cuando los changos se meten una patada, casi se quiebran en la cancha, se gritan, se chocan, se pechean, como decíamos nosotros antes, o se empujan, se gritan ahí y después salimos abrazados todos después. Rarísimo eso. Eso es lo que quiere decir la ira. Después dice contiendas, disensiones. Eso va hablando del interés propio, dice el trabajo de un obrero no contratado, a la persona que quiere figurar, no para prestar un servicio, sino para sentirse bien, para hacer un provecho personal. Muchas veces nosotros estamos tan enfocados en servir a Dios que olvidamos que lo importante no es servir, sino estar con Dios. Lo importante no es hacer, sino ser para Dios. Por eso lo que nos va a ayudar a nosotros a combatir las obras de la carne son, primero, la comunión; segundo, el compañerismo, sin duda. Después dice divisiones, mantenerse aparte. Describe una sociedad en la que se produce separación en lugar de unión. Este tiene que ser un lugar de unión. Este tiene que ser un lugar donde las personas entran, quizás por primera vez, y todas las personas que son miembros deben saludarla. O aquel miembro que entra tiene que saludar. Tenemos que saludar, preguntarle cómo le ha ido. No sentirse, como dice aquí, divisiones, mantenerse aparte. La iglesia tiene que ser un hospital para aquellas personas que vienen. Quizás el 80% de las personas no vienen por un predicador, no vienen porque el predicador hable bien, o vienen por cómo son tratados aquí adentro de la iglesia. No debemos mantener divisiones, no debemos hacer divisiones. Tiene que haber unión, tiene que haber respeto. Creo que aquí lo había anotado. Dice, una iglesia deja de ser cristiana cuando hace discriminación de clases. No tenemos que ver quizás a aquella persona que quizás es pobre y menospreciarla. Santiago condena eso, el libro de Santiago. Esto tiene que ser un llamado de atención para cada uno de nosotros. Es la manera que nosotros y el Espíritu Santo produce en nosotros la comunión, el compañerismo. Dice, lo que creemos determina cómo nos comportamos. Pablo actuó con bondad delante de Pedro. ¿Qué es lo que pasaba aquí? Pablo estaban ahí, hacían reuniones que se llamaban los ágapes, a donde todos venían una vez a la semana y comían, compartían todos los alimentos. Y había personas pobres que quizás esa vez en la semana era la comida, el banquete bueno, digamos, la mejor comida en la semana. Y aquí había judíos y gentiles. Y los judíos ellos se consideraban lo más. Era como un imperio de los judíos. Ellos le decían a los gentiles perros. Ellos tenían prohibido ayudar a los gentiles. No podían ni entrar a su casa. Había un dicho entre los judíos que decían que los gentiles, cuando nacía un gentil, dice,
era leña para el infierno. Tremendo la discriminación que hacían los judíos. Y aquí, ¿qué pasaba? Pablo, que era el que predicaba en Gálatas la gracia por la fe de nuestro Señor Jesucristo en cuanto a la salvación. Pedro, con todos los judaizantes que estaban ahí en la iglesia, como que empezó a apartarse. Aquí en el capítulo 2 de Gálatas, vamos a leerlo si quieren. Capítulo 2, versículo 11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenarle. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Pablo era aquella persona que decía, no tenía pelos en la lengua. Él le ha ido y lo ha confrontado a Pedro. Ha usado del fruto del Espíritu Santo, que vamos a ver ahí, que es la palabra bondad, que dice que la bondad ayuda, pero también muchas veces tiene que poner mano dura. Muchas veces nosotros somos así con los hermanos. A veces llegamos a un extremo de ponerle mano dura, pero aquí la aplicación es, nosotros tenemos que usar de bondad muchas veces. Si vemos a un hermano que está en pecado o se ha caído en pecado, como dice Gálatas, hay que restaurarle con espíritu de mansedumbre. Hay que ser bueno con el hermano, no hay que matarlo. Pero aquí Pablo usa también de ayudarlo, pero también da la idea de restaurarlo a Pedro. Los cristianos necesitamos esa bondad que es al mismo tiempo amable y fuerte. Por último, vamos a ver, hemos visto comunión, compañerismo, pero también carácter. ¿Qué es la meta del cristiano? ¿Qué es la meta del Señor para nosotros? Dice Gálatas capítulo 4, versículo 19. Dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pero estoy perplejo en cuanto a vosotros. ¿Qué es lo que estaba pasando aquí? Los Gálatas estaban abandonando la fe. Se estaba mezclando en la iglesia una creencia que decían que la salvación era por obras, pero también los judaizantes con su creencia de que la salvación era por obra, pero había que añadirle la ley de Moisés. Y aquí Pablo estaba perplejo. Pablo no era un hombre malo. Aquí cuando la expresión dice, hijitos míos, aquí a Pablo se le sale el corazón. Aquí a Pablo se le sale todo su amor que él sentía por los Gálatas. Por eso le dice, hijitos míos. Si ustedes ven las cartas de Juan, muchas veces dice, hijitos míos en primera, segunda y tercera Juan. Pero aquí Pablo usa por primera vez y única vez en el Nuevo Testamento la palabra hijitos míos. Aquí Pablo le siente amor, aquí Pablo llora. Como una madre cuando está por tener un hijo, con dolor de parto, dice. ¿Por qué? Porque Pablo amaba a la iglesia. Y porque Pablo tenía el carácter de Cristo, que es lo que nosotros debemos hacer. Dice Gálatas capítulo 5, versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es el amor. Aquí la palabra amor es amor ágape. Es una benevolencia sin límites, dice, que no importa si a vos te insultan, te hieren, te menosprecian,
Dice que es algo de la voluntad. ¿Te ha tocado a vos, hermano o hermana, orar por aquel que te ha insultado? Es difícil orar por aquella persona que te ha hecho algo malo, quizá en esta semana, que ha hablado mal de vos, que te ha hecho algo malo que te ha dañado en el corazón. ¿Es difícil orar por esa persona? Esa es la manera que nosotros como creyentes, esa es la manera que nosotros como creyentes demostramos ese amor ágape, ese amor práctico. Aquí el Señor dice que el primer fruto del Espíritu es el amor. Dice, describe el esfuerzo deliberado que solamente podemos hacer con la ayuda de Dios. Si nosotros no estamos en comunión y en compañerismo, Dios no va a producir ese fruto en nuestro corazón. No va a producir ese carácter en nosotros de amor. De decir, no importa lo que esa persona me ha hecho, voy a orar por ella. La voy a amar a pesar de, como el Señor mismo, Dios, nos ama a pesar de que seamos pecadores, a pesar de que seamos deshonestos muchas veces. A pesar que hagamos la vista gorda, que pasemos un día sin Él. El Señor igual nos ama. El carácter también da el segundo fruto, que es el gozo, que procede de una experiencia espiritual y no es la alegría que produce las cosas materiales. Las cosas materiales producen alegría. La relación con Dios, la comunión con Dios produce el gozo, la paz, la tranquilidad de corazón que se deriva de la fe, la paciencia. Cuando dice aquí, habla de paciencia con los hermanos. Debemos ser pacientes con los hermanos. Pero también paciencia con las circunstancias que nos tocan. Quizás vos has venido con una circunstancia difícil. El Señor te manda en esta noche que seas paciente, que esperes, que clames a Dios. Quizás estás viendo que una oración no está siendo contestada y muchas veces nosotros queremos tirar la toalla. Muchas veces ya no nos da ni ganas de orar por ese pedido. Pero el Señor te dice en esta noche, tené paciencia. Seguí orando, seguí clamando, seguí aprendiendo de Dios. Aquí hay muchos jóvenes que necesitan estar orando por sus futuras esposas. Yo he orado mucho por Mica. Necesitas estar orando, no solamente necesitas estar preparándote, porque este tiempo requiere eso. Porque ustedes jóvenes van a ser el futuro, la futura cabeza espiritual en esa casa. No es tiempo quizás de estar mandándose mensajes. O quizás preparándose en el gimnasio para lucir bien para esa chica. Orá, sé paciente. Esa mujer quizás no te va a ver tanto el cuerpo, si va a ver tu corazón. Va a ver si vos amas a Dios verdaderamente. Dice otro versículo, otro fruto, benignidad y bondad. Después dice fe. Mansedumbre, templanza. Aquí fe se trata de algo que es fidelidad. Nosotros debemos ser fieles, debemos ser personas que otras personas miran con confianza a nosotros. Consideración, dominio propio que solo Cristo puede dar. También debemos ser personas disciplinadas en todos los sentidos de nuestra vida. ¿Cómo el Espíritu Santo puede ser nuestra guía? Haciendo estas cosas. Teniendo comunión con el Señor, compañerismo,
y eso va a producir el carácter de Cristo. En la primera semana que yo me he convertido, recuerdo que no quería ni salir de casa en la primera semana. Y yo me iba al trabajo y bueno, como trabajaba en horario comercial, los días de semana quizá no estaba en casa, pero los sábados era la cosa. Y el primer sábado recuerdo que estábamos ahí y los muchachos estaban tomando. Y también estaban consumiendo. Y yo estaba sentado y me preguntaban, che, ¿este está enfermo que no toma, que no consume? Me acuerdo que estaba como retraído, sentado en el gas. Y le decía, no quiero. Y toda la noche he estado así, diciendo no. Es más, mis amigos, pasando las horas, mis amigos me decían, capaz que esté enfermo, no sé qué le pasa, decía. Y han pasado como 3, 4 horas y yo me despido y mis propios amigos se burlaban de mí porque había dicho que no. Pero cuando voy a casa, mi carne, mi naturaleza pecaminosa quería estar ahí afuera, tomando, drogándose, estar ahí en la oscuridad del pecado. Recuerdo que ese sábado yo me he arrodillado delante de Dios y solamente he llorado. No he orado, no sabía orar. Y muchas veces esa es la mejor oración. Y yo le preguntaba una cosa al Señor. ¿Por qué tengo que sufrir eso? Porque mi carne anhelaba estar ahí. Mas el Espíritu Santo estaba ardiendo en mi corazón. ¿Sabes qué me estaba diciendo el Espíritu Santo? Yo ya te he sacado de ahí. No tienes que volver. Yo ya te he rescatado. Ya te he salvado. Vos tienes un propósito. El propósito era este, la iglesia. El propósito era la comunión, el compañerismo, el carácter del Señor. Ese es el propósito. Por eso el Espíritu Santo viene a nosotros y hace una nueva criatura. Nos enseña, nos guía. Las primeras semanas abría mi Biblia y decía, wow, no puedo creer, el Señor me está hablando. Y es así como actúa en nosotros los creyentes el Espíritu Santo. Nos habla, los confronta. Y quizás en esta noche a vos te ha confrontado el Señor. Te ha confrontado por medio de su Espíritu para que vos tomes una decisión. Quizás estabas con una comunión con el Señor rota. El Señor en esta noche te dice, vuelve a mí. Yo te amo con un amor ágape. Quizás estás mal con un hermano. Ve y pedirle perdón. Es de valientes ir a pedir perdón. Yo me gozo y alabo a Dios por los amigos que me ha dado. Pero también quizás hay cosas que el Señor te ha confrontado por su espíritu en cuanto a tu carácter, que tienes que cambiar, que tienes que mejorar, que tienes que ajustar. Quizás en esta noche el Señor te dice, vení a mí y deja eso ahí. Quizás hay un pecado y un mal hábito. El Señor en esta noche te manda a que vos se lo deposites en los pies de Dios. Él sabe hacer las cosas. Él es el que remienda las cosas, el que cambia el corazón, el que cambia el carácter. Él te ama. Tiene un propósito ya definido para vos. Y la mejor decisión es que nosotros nos volvamos a Dios. La mejor decisión que vos puedes tomar en esta noche es que digas, Señor, yo te entrego esto. Lo dejo ahí, en tus manos. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, gracias porque hemos aprendido de tu Espíritu Santo, que es Dios morando en nosotros. Señor,
Señor, ayúdanos a volver a una comunión íntima contigo, a volver a nuestro primer amor. Quizás hay relaciones rotas, que podamos aplicar lo que dice Mateo capítulo 18, ir y hablar con el hermano y pedirse perdón y ganarse ese hermano. Pero también hay cosas en nuestro carácter, cosas que mejorar, pecados que confesar, quizás hábitos malos, hábitos que están destruyendo nuestro cuerpo, que es morada del Espíritu. Queremos ponernos todo, Señor, delante de ti y pedirte, Señor, que nos ayudes, que tu Espíritu Santo nos guíe en todo este camino del andar cristiano. Te damos las gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.